Mis queridos estudiantes, continuando con nuestro tema, el día de hoy pues hablaremos sobre el Cusco. Y para hablar sobre el Cusco y para hablar sobre una de las grandes civilizaciones que se desarrolló en América del Sur, como es el Tahuantinsuyo, quiero ubicarlos en primer lugar, ¿no? Como podrán ver, esta es la región del Cusco que tiene 13 provincias. Por el norte limita con nosotros, con los ucayalinos. Tranquilamente nosotros podríamos llegar al Cusco a través del río Ucayali, luego el río Urubamba y nos ubicamos cerca a las ruinas de Machu Picchu. ¿Y dónde está ubicado el Cusco? Bueno, en el mapa del Perú lo vamos a poder encontrar, como ya los mencionaba hace un ratito, en la parte sur de Ucayali, en la parte oeste de Madre de Dios y en la parte norte de Arequipa. Ahí está el Cusco. Y ahí en el Cusco, pues, vamos a encontrar muchísimas ruinas, muchísimos restos arqueológicos dejados por nuestros hermanos los incas. Estas ruinas hoy están generando pues una inmensa riqueza en nuestro país, que si dejamos de lado la corrupción, les aseguro que tranquilamente podría ser base de la economía de nuestro país estas ruinas. Pero lamentablemente, todo tipo de gobierno en sus diferentes niveles, pues estamos metidos en la corrupción, lo cual no nos permite avanzar y mucho menos desarrollar a nuestros pueblos. Muchos de ustedes me preguntarán, ¿y cómo llegamos a estas ruinas de Machu Picchu? Sencillo. Hace un rato les decía, podríamos tomar nosotros la ruta del río Urubamba y llegar tranquilamente a través del río Ucayali, Urubamba, hasta cerca a estas ruinas. Pero la gran mayoría lo hace a través de la vía Lima-Cusco. Nosotros que estamos en Ucayali tendríamos que irnos a Lima y ya más o menos controlen ustedes el tiempo que nos demoramos en bus o en avión a Lima. Luego de Lima nos dirigimos al Cusco. Y del Cusco para llegar al centro de nuestro estudio, que es las ruinas de Machu Picchu, tenemos que hacer un recorrido de 57 kilómetros para llegar a esta provincia de Urubamba, específicamente al distrito de Machu Picchu, al lugar de Aguas Calientes. Desde el lugar de Aguas Calientes, bueno, de ahí ya pues sí nos remitimos y llegamos exactamente hasta las ruinas. En el trayecto vamos a pasar por Ollantaytambo, que es otra de las ruinas maravillosas que nos legaron los incas, ¿no? El recorrido lo podríamos hacer pues caminando, en tren, en bus, en minivan, en colectivo, en taxi, ¿no? Básicamente hasta esta zona llamada hidroeléctrica, Aguas Calientes. De ahí sí, todo es caminando, recorrer todas las zonas que componen Machu Picchu, como por ejemplo Huayna Picchu, que es el fondo de la ciudadela, Uchuy Picchu, que es el cerro más pequeño, está cerca a Huayna Picchu, y que ahí también hay construcciones. En Huayna Picchu encontramos construcciones arqueológicas dejadas por nuestros antepasados incas. Y aquí nosotros tenemos pues la ciudadela de Machu Picchu. Ahí está el Intihuatana, el templo de las tres ventanas, el templo del sol, la puerta principal, ¿no? Intihuatana es un término quechua. No olvidemos que nuestros hermanos incas, el idioma oficial era el quechua. Inti viene de sol. Huatana significa amarrar, el amarre del sol, el control del sol.
Y ahí vamos a encontrar pues a la ciudadela de Machu Picchu, una construcción extraordinaria, magnífica, donde nuestros incas nos demuestran su destacada labor en arquitectura. Fueron unos grandes ingenieros civiles, grandes ingenieros hidráulicos, ingenieros agrícolas. Ahí sí podríamos decir nosotros que tuvimos una economía autónoma, independiente. No como en la actualidad nos vienen engañando y nos dicen que tenemos una economía autónoma. Mentira. Hoy nuestra economía es dependiente. En tiempos incaicos, en esta ciudad de Machu Picchu, en esta ciudadela de Machu Picchu, ellos establecieron dos zonas básicamente. Como pueden observar, tuvimos un sector agrícola donde a través de los andenes y las terrazas de cultivo se generaron una producción inmensa de diferentes productos con los cuales se alimentaba a gran parte de la población inca. También aquí se hizo lo que es la construcción o el sector urbano, como ya lo pudimos observar en las imágenes anteriores. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿quién lo construyó? ¿Quiénes vivieron ahí? ¿Qué pasó con esa población actualmente? Y tendrán muchas dudas. Y para eso quiero aclarar y darle parte de la historia de Machu Picchu. No es como nos han venido engañando. Machu Picchu existía desde el año 760 a.C. No quizás la ciudadela que acabamos de ver nosotros, pero sí había un pueblo asentado ahí. Este pueblo era los Tampus del Urubamba, o la etnia Tampu del Urubamba. En sus inicios, este pueblo, Tampu, fue rival de los incas. Básicamente ellos se dedicaban a la agricultura y para ello construyeron andenes y terrazas de cultivo. En 1430, en su época de expansión, de apogeo de uno de los gobernantes incas, como fue Pachacútec, quien gobernó el Tahuantinsuyo en el año 1438 y 1470, llegó hasta esa zona y conquistó a los Tampus. El emplazamiento de Machu Picchu lo impresionó tanto al monarca que decidió construir ahí un complejo urbano de edificaciones de gran lujo, civiles y religiosas, en el año de 1450. Por eso es que decimos que esta construcción, tal como lo vemos actualmente, fue construida en el gobierno de Pachacútec. Ahí había una población que oscilaba entre 300 y 1000 habitantes, pertenecientes básicamente a las panacas incas y las aquias. Las aquias eran las escogidas y se podían diferenciar en vírgenes del sol, vírgenes del Inca y vírgenes de los nobles, de la nobleza. ¿Okay? Su fuerza principal, su fuerza laboral, y básicamente pues ahí se dedicaban a la agricultura. ¿Quiénes eran? Eran los mitimaes. También hubieron zonas industriales. En la parte del sector urbano vamos a encontrar zonas industriales.
Básicamente, ¿qué industrializaban? La piedra. Si nosotros hoy visitamos el Cusco, nos vamos a quedar sorprendidos porque no utilizaron ningún elemento que pudiera unir las piedras, las rocas. Hoy, por ejemplo, quiero construir mi casa, compro ladrillo, arena, cemento y con eso pego a los ladrillos. Pero en esa época los incas no tuvieron ningún tipo de mezcla para poder pegar las piedras. Sin embargo, esas construcciones hoy pues son indestructibles y seguirán perdurando a lo largo de los años. Machu Picchu fue un centro administrativo, siendo el más conocido como Patayacta y Cuentemarca. Desde allí, Machu Picchu tuvo una actividad dinámica durante el gobierno de Pachacútec, de su hijo Túpac Yupanqui y de Huayna Cápac. No debemos olvidar que Huayna Cápac fue el padre de Huáscar Atahualpa y de Manco Inca Yupanqui. De acuerdo a nuestra historia, lo que más nosotros hemos aprendido es sobre los 14 incas, pero no debemos olvidar que luego en Vilcabamba se establecieron cuatro incas más. Vilcabamba está cerca de Machu Picchu. Manco Inca, Titu Cusi Yupanqui, Sayri Túpac y Túpac Amaru I. Pero, ¿qué pasó con la ciudadela de Machu Picchu luego? Con el conflicto entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, con la invasión de los españoles, perdió su trascendencia la ciudadela de Machu Picchu, quedando solo al mando de un curaca, siendo uno de los últimos curacas Juan Macora. Asimismo, Machu Picchu es importante porque fue el refugio del último inca. Estamos hablando de Túpac Amaru I, quien en el año de 1572 fue capturado y ejecutado por los españoles. Luego, de ahí fue abandonada y cubierta por una vegetación. Abandonada y a la vez podríamos decir saqueada. Saqueada, ya que muchos de restos de Machu Picchu han sido encontrados pues en museos de otros países del mundo, ¿no? Entonces, Machu Picchu, una construcción impresionante, está ubicado a 2.490 metros sobre el nivel del mar. Huayna Picchu está ubicado a 2.667 metros sobre el nivel del mar.